la realidad, ¿cómo estás viendo la realidad de la responsabilidad social hoy? No solo en nuestro país, sino en las compañías europeas. Bueno, uno se queda parado porque por mentalidad diría, ahora tendría que tener aquí. Yo creo que lo que está ocurriendo es que cuando empezó el movimiento de responsabilidad social, aparte de que empezó en una época determinada, se vivió mucho con la sensación de que esto era una corriente creciente imparable. Y entonces lo que ha ocurrido es que yo creo que estamos en una cierta fase de meseta en la que las empresas que se lo tomaron en serio están avanzando, consolidando e innovando. Yo siempre insisto en que responsabilidad social está vinculada a la innovación empresarial, a la innovación en la gestión, y que por otra parte la idea o la fantasía de un movimiento generalizador pues se ha mostrado con más interrogantes. Yo creo además que en estos momentos esto puede ser bueno, porque mi opinión personal es que yo prefiero en estos momentos consolidar modelos de excelencia y de éxito en la integración de la responsabilidad social en la estrategia empresarial, más que una generalización que probablemente podría ser menos seria y que por otra parte dificultaría algo que también me parece muy importante, y es que las empresas que se lo tomen en serio se puedan diferenciar desde este punto de vista. En cambio, veo también que en otras partes del mundo, por ejemplo en Latinoamérica, está en una fase mucho más de ebullición y por tanto también es una fase de cierto fortalecimiento. Y como último comentario, yo creo que para las empresas de los distintos países este factor como uno de los componentes también de su proceso de internacionalización es relevante para las empresas y es relevante también para la imagen de los países en el mundo. Eduardo, something to say? Well, you asked about the development of sustainability in Europe, and we have seen that Europe has been the first continent really looking at sustainability from this aspect of innovation and integrating environmental and social factor into the strategy, and not so much on the responsibility or on the philanthropic, like maybe it was when it started from the United States. What we also see is a big change and shift in Asia. So we are seeing Asian countries really putting a lot of effort on sustainability. From a company side, from a government side, I just want to make the example of South Korea, in which they focus on sustainability. They're turning their country into a much greener, sustainable country, and this is from the government and from the company side. And we've seen a similar trend also in other countries coming from Asia. So I think we will see a little bit of shift of power, not only economically, but maybe also in sustainability in the future, in that direction. And there's another question there. Sí, buenos días. Miquel Nadal. Miquel Nadal, soy director de la Fundación del RAC. El RAC es el Real Automóvil Club de Cataluña. Es un club, pero funciona como una empresa. Pero en este sentido, dentro de los modelos que presentaba el profesor Lozano, seguramente responde a la tercera opción, es decir, donde la responsabilidad social forma parte de la estrategia de la empresa, está en el core de la empresa, de forma que, por ejemplo, pues el RAC no tiene, en principio, clientes, sino que lo que tiene son socios a los que presta un servicio, ¿no? Cuando pongo esto como contexto, para lanzar una pregunta a la mesa, es que yo creo que en las presentaciones que se ha hecho, quizás salvo la última, han sido presentaciones muy conceptuales, es decir, hablar de responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial no creo que sea una cuestión de blanco o negro, sí o no. Está claro que debe haber una proyección hacia afuera de la empresa, ¿no? Yo creo que el tema es más cuánto y cómo. Es decir, cuánta responsabilidad social
¿cuánto debe invertir una empresa en responsabilidad social? Porque en el límite podríamos invertir infinito, porque si eso es bueno, ¿no? Pero seguramente hay un rendimiento marginal que al final empieza a decrecer o incluso es negativo, ¿no? Por lo tanto, me gustaría saber cuánto y en qué tipo de acciones. El último ponente hablaba de sostenibilidad. Yo creo que sostenibilidad, entiendo que cuando habla de sostenibilidad habla fundamentalmente de temas medioambientales, pero quizá hay empresas que, por ejemplo, en el contexto en el que estamos, les interesa reforzar el valor no tanto medioambiental, sino, por ejemplo, de la confianza. Es decir, hoy en día, para un banco, más que aparecer verde, pues es fundamental aparecer como una entidad de confianza, ¿no? O puede haber otras, empresas que les interese pues, el tema de la calidad, aunque este sea quizá más genérico, ¿no? Entonces, yo quería un poco plantear el tema este. ¿Cuánto, tenemos una vara de medir cuánto tenemos que invertir en responsabilidad social? ¿En qué hay distintos ámbitos? Es decir, hay grandes ámbitos en los que invertir y al final de todo es cómo la medimos. Es decir, cómo medimos el impacto de esta inversión que hacemos en responsabilidad social. Entiendo que los índices que ha presentado el último ponente pues van en esta línea, pero me gustaría oír más cosas de la mesa si es posible. Gracias. Maybe I just would like to start with a clarification. We're not looking only at environmental friendly companies. We're looking at companies that integrate environmental, social, and economic aspect in their strategy. And therefore, all the factor considers not only the environment. About how much, from an investor point of view, you want theoretically to swear return. Otherwise, you are a non-for-profit organization. As an investor, you want to see profit. But that doesn't mean that being for-profit means don't taking care of sustainability. But you have to do it in a smart way so that it brings a return. I offer green product or I subsidize a school because these help either in my relationship, either in creating the future leader of my company, or because I can attract more clients. And if you can install this, then you do it in the way that we expect and we think it makes sense and we think the market can accept it. Yo sí, Miquel. Es verdad que por lo menos mi intervención ha sido más conceptual, pero es donde se ha situado el debate. El debate era la pregunta, ¿es rentable la responsabilidad social empresarial en un mundo en crisis? Dicho de otra manera, puedes no hacerlo y ser rentable, te lo cuestionas, por tanto es algo opcional. Da la impresión que uno, si tiene dinero, hace responsabilidad social, y si las cosas están muy apuradas y estamos en crisis y mis competidores no lo hacen, pues no la hago. Es decir, se ha presentado como algo volitivo y en ese sentido yo he querido insistir en la parte conceptual de que, por eso he empezado con aquello de ¿es rentable ser buena persona? Es decir, es un poco un debate que tiene que ver con la raíz de lo que entendemos que es una empresa. Y como yo creo que debemos de entender el concepto empresa hoy en día, pues no es opinable si hace responsabilidad social o no, porque forma parte de la propia definición de la empresa. Por tanto, tú partes de ahí, de acuerdo, pero insisto, has partido de ahí porque tú ya has contestado a la pregunta, que es la que nos han hecho a nosotros al principio, ¿no? Yo no tengo tan claro que lo debamos de enfocar en cuánto y dónde, ¿no? Porque aquí tienes mucho de intangible en el propio concepto. Es decir, esto, perdonadme que ponga un símil, pero en fin, muchos os acordaréis del debate en la Unión Europea que se planteó en torno a la política de cohesión, que por una parte se podía medir cuando pedíamos la duplicación de los fondos estructurales, pero por otra parte era un concepto que permitía aplicarse en la política de transporte o en la política que te diera la gana, el principio de cohesión. Es decir, hay un cierto intangible que tú utilizas en un momento determinado, ¿no? Y yo creo que la responsabilidad social es lo mismo. Es decir, hay una parte en la que tú puedes, concretarla en acciones, y es más, es bueno que lo hagas, al menos en el momento actual, en el que todavía te puedes plantear si es opcional, y por tanto es bueno plantearlo, medirlo y que figure en la memoria social corporativa, pero también hay un algo de intangible. Es decir, hay un algo de intangible que no tiene que ver exactamente con
la cuenta de resultados directa, inmediata y anual de la empresa, y que tiene mucho que ver con el concepto de empresa que hace algo más frente a la sociedad que simplemente hacer el producto por el cual, digamos, cotiza en bolsa, si es que cotiza en bolsa, ¿no? Insisto, en un mundo en el cual aparecen sujetos nuevos, yo creo que estamos sufriendo una transformación a nivel internacional muy importante, con unos Estado-nación, en mi opinión, incluido Estados Unidos, que están perdiendo protagonismo, y desde luego comparado con hace 40 o 50 años de una manera muy evidente, y con un tipo de sujetos nuevos, globales, que se presentan con unas características y con unas potencialidades diferentes, ¿no? Y en ese sentido creo que todavía reforzar la parte conceptual puede seguir siendo necesario. Miguel Ángel, cuando os levante la tarjeta no es roja, es blanca de es paz, blanca pero y la para siguiente ya tiempo, roja, ¿no? ¿eh? La siguiente ya no la... No, yo por reforzar algunas ideas, ¿no?, de lo que se han dicho, ¿no? Y ante todo siempre hay que poner el depende delante, ¿no? En principio, yo entiendo que la RSE tampoco hay que cuantificar cuánto una empresa debe destinar a RSE. Yo creo que es una forma de organizarse y una forma de relacionarse con los stakeholders y como bien hemos visto, de ser el mismo stakeholders de otro, ¿no? ¿Cuánto le cuesta? Es decir, tiene que hacer todo aquello que le haga ganar en competitividad, pero ¿cuánto le cuesta a una empresa, por ejemplo, adoptar una gestión de la diversidad razonable? ¿Cuánto le cuesta adoptar una decisión de hacer sus oficinas accesibles? ¿O cuánto le cuesta acercar, como he puesto antes como ejemplo, a los empleados a la oficina más próxima? Si en realidad si hacemos un coste-beneficio, no solo no le está costando, sino que está haciendo que sus trabajadores sean más productivos. Porque cuando hay un ejemplo que todos conocemos, ¿no? Es decir, que bueno, cuando un supermercado decide acercar a sus empleados al supermercado más próximo, a ver si no está pensando en combatir el absentismo, a ver si está pensando solo en que el trabajador tenga más tiempo para cuidar a sus hijos, que también lo estará haciendo, pero fundamentalmente lo que está pensando es cómo consigo reducir el absentismo para que sea el mínimo posible, y el mínimo posible, entre las buenas prácticas que se pueden realizar, pues está esta, y lo realiza, y lo tiene en su propio ADN. Tarjeta amarilla, ya no sigue. María, ¿volvías algo? Rápido. Pues, obviamente no hay blanco negro. La responsabilidad social depende de tamaño, sector y país en el que se está. Por tanto, la responsabilidad social como tal ni se mide ni se deja de medir. Lo que se mide son los temas de la agenda de responsabilidad social que tiene cada empresa, y ahí están desde SAM hasta GRI y compañía. Pero en cualquier caso, además, no necesariamente invertimos, es decir, estamos hablando de cómo gestionamos. Yo creo que, y acabo con esto, por si sirve como imagen, la imagen puede ser cómo entendemos las áreas o departamentos de responsabilidad social en las empresas. Podemos entenderlos como un departamento que tiene su propia actividad como tienen otros, o podemos entenderla como un departamento que básicamente tiende a ser un consultor interno, porque de lo que se trata es que los distintos departamentos, en su gestión ordinaria, sin añadir necesariamente componentes que se suman a lo que ya tiene que hacer, integre mucho mejor esta perspectiva. Por tanto, incluso a veces preferiría que me hablaran las empresas menos de responsabilidad social y hablaran más directamente de recursos humanos, de relación con proveedores, etcétera, etcétera. Y cuando me hablen de esto, de recursos humanos, de relación con proveedores, etcétera, muestren precisamente cuál es su clave de gestión, desde qué valores gestionan, desde qué perspectiva, y algunas cosas las podrán medir, algunas cosas podrán evaluarlas, aunque no las puedan cuantificar, que se puede evaluar y no siempre cuantificar, y algunas cosas simplemente se mostrarán porque son estos intangibles que cuando se quieren medir a veces no se sabe cómo, pero que cuando desaparecen se paga muy caro. Tenemos 3 preguntas rápidas, el presidente de Abertis de la Fundación, y las respuestas más rápidas todavía. Voy a tratar de ser muy sintético. Queda claro que la dimensión que estamos dando a la responsabilidad social aquí no se circunscribe al ámbito del mecenazgo. Pero en este sentido yo quisiera preguntar a Miguel Ángel y evidentemente a todo el resto de la mesa ¿qué expectativa tenéis de impacto de la nueva ley de mecenazgo
en el comportamiento de las empresas en el ámbito de la responsabilidad social. Y no digo solamente desde el punto de vista de la reducción de costes o de la mayor eficiencia de los recursos si se igualan empleados, sino también desde el punto de vista del despertar, de la alerta de algunas de las empresas que de algún modo en este momento quizá no han pensado que a la pregunta de si es rentable hayan contestado que sí. A ver qué nos podéis decir en relación a esto. Bueno, la verdad que no me gusta, vamos, en principio no me gusta mezclar demasiado esos dos conceptos, ¿no? Yo creo que cualquier acción de mecenazgo que una empresa pueda realizar lo puede incluir como buena práctica, ¿no? Dentro de su forma de relacionarse con la sociedad, pero yo no entendería que esa empresa sea socialmente responsable porque lo realice. Es una práctica que realiza, que considera que voluntariamente lo ha ejercido y que suma y que aporta a la sociedad y que le aporta a ella, ¿no? Pero yo tampoco sería demasiado taxativo en entender que eso viene a reforzar el concepto de responsabilidad social de esa empresa. Son cuestiones que van de la mano, pero que no son lo mismo. Y en eso creo que creo que lo tenemos que tener bastante claro. También el contexto es el que es, con lo cual ahora mismo cualquier cuestión de esas, posiblemente si le preguntáramos a muchas empresas, pues no sé si es el momento más apropiado para hablarles de esto, ¿no? Pero en cualquier caso, y lo he planteado al principio, ¿no? Yendo de la mano no son la misma cosa. Y eso creo que debemos tenerlo claro. ¿Alguien más? Segunda pregunta. Buenos días. Buenos días. Miren, oyendo a los conferenciantes se me ocurre esta pregunta. Dice, ¿preguntaríamos a una empresa que dejara de comprar materias primas por estar en crisis? Me parece que eso sería una pregunta un poco kafkiana. Bueno, pues yo creo que a la responsabilidad social corporativa le estamos haciendo muchas de estas preguntas y en la intervención que han tenido uno de los conferenciantes se está tras la exposición hay una fundamentación de justificación y llevamos yo creo que por lo menos 20 años haciendo esto. Entonces yo voy a compartir con ustedes un enfoque nuevo que es el siguiente. Dice, ¿por qué una empresa debe hacer responsabilidad social corporativa? Pues por una cosa tan sencilla que yo llamaría elegibilidad. Esto es capacidad de una empresa para su elección según el valor que traslada, el interés que suscita y las emociones que provoca. Entonces, a partir de ese concepto de responsabilidad social corporativa, yo creo que se abre un conjunto de perspectivas totalmente nuevas donde dejamos de hacernos preguntas retóricas y se justifica por sí mismo la responsabilidad social en un lenguaje estrictamente empresarial, como los beneficios de una empresa. Así debe ser la responsabilidad social corporativa de una empresa, por subsistencia. Esto es por elegibilidad. Y ya para terminar, hay otro asunto que quería compartir también, es el siguiente. Dice, una empresa tendrá interés en ser más responsable que las de su propia competencia por cuestión de que el valor no es una cosa intrínseca, sino que es referencial. Y si una empresa se lo logra posicionar en términos de responsabilidad social desde el punto de vista que yo lo he definido con respecto a otros, las otras perderán mercado con respecto a esta. Y es una cosa tan sencilla, en mi modesto, aunque enfático. ¿Puede aplicarse desde la óptica empresarial que tienes que ser activo en RSE incluso por egoísmo? Sam. Well, I believe this is exactly what I meant by doing it is smartly. You have to do it in a way that it also brings a return to the company, and maybe this is the egoistic part. The fact is that you can be very social responsible, and maybe also here in Spain we have a couple of examples of companies that then need such a huge recapitalization that they're practically bankrupt. I mean, you have to be financially viable, you have to do it, and then you have to do it in order to gain your license to operate, like it was said by the comment before. And this license to operate, it depends from country to country, from culture to culture. There is, for some companies, it's enough to pay taxes. For other company, people expect that they subsidize also education. They do this and do that and do that. And this
is something that the company has to understand and has to see. And during these difficult times in which money is scarce, of course, the license to operate comes a little bit into it's a balance game, un juego de equilibrista, because you have to, on one side, still find a way to finance this, to get your license to operate, and on the other side, you have to make sure that your finances are fit enough, because if they're not, then you stand there without the feet. Sorry for taking. Okay, last question and last answer. Ignacio Carreras. Empiezo diciendo que totalmente convencido de que la responsabilidad contribuye a la que las empresas sean más competitivas, ¿no? Pero para mí la cuestión es ¿en qué tiene que cambiar la responsabilidad en época de crisis para que la responsabilidad social de las empresas siga creciendo, ¿no? Y me da la sensación de que la responsabilidad social empresarial es intensiva. Cuando quieres integrarla dentro de la estrategia de la empresa, es intensiva en dedicación de personas para que en diferentes departamentos esa responsabilidad coja toda su dimensión. Y cuando hablamos con las empresas, lo que nos encontramos es que las empresas dedican mucho tiempo a hacer informes para el índice de sostenibilidad, para el GRI, para no sé qué, no sé cuántos. Quizás no debemos cambiar en intentar demostrar menos que estamos en todos los índices y en buscar nuestro nicho de contribución para que esa componente de inversión, que también tiene gasto, pero sobre todo esa componente de inversión que tiene la responsabilidad pueda avanzar mucho más en las empresas. No estamos sobredimensionando el esfuerzo de intentar estar en todos los índices, en todos los mecanismos que permita que la empresa sea vista como una empresa responsable, y deberíamos trabajar mucho más para que la empresa sea mucho más responsable, consiga las ventajas de serlo, y eso ya se comunica por las propias ventajas que tiene, que le permite avanzar. Ministra, para alusiones. Pero yo vuelvo al origen, ¿no? Yo creo que vuelve a ser así porque es como si nos siguieran pidiendo el certificado de buena conducta. Pues claro, tienes que comportarte bien y llevarte bien con el que te emite el certificado de buena conducta, porque si no, no te dan el pasaporte, ¿no? Es decir, seguimos poniendo o actuando como si uno pudiera decidir si hago responsabilidad social o no. Y por tanto, me planteo si es rentable o no, es decir, si es optativo o no. Yo lo que digo es que no es optativo. La empresa, hoy, en el siglo XXI, en este mundo globalizado en el que vivimos, o se define desde el principio como una empresa que incorpora en su definición la responsabilidad social y, por tanto, deja de ser optativo, o tendremos un problema. Tendremos un problema como país y como sociedad y como colectivos y, por lo tanto, también como empresas. Y en ese sentido, yo creo que por egoísmo también deberías de, no es tanto incorporarla, sino redefinir. Si tú te vas a los manuales de economía y miras allí lo que definen como empresa, esa definición hay que cambiar en el siglo XXI. En la sociedad que vivimos, en la economía en la que vivimos, esa definición de empresa, que por cierto, si nos ponemos un poquitín a tirar de Google, pueden salir 4 o 5 distintas, pero en todo caso creo que debemos de redefinirlas para incorporar esos nudos que se ponían por aquí. Es decir, esa participación como lo que tú haces y lo que tú tienes que hacer porque los demás hacen contigo, ¿no? Y ese es el punto en el que estamos. Pero mientras sigan pidiendo el certificado de buena conducta, pues tendrás que ir a los índices y que te lo midan y asegurarte que el cura al final te lo firma, porque si no, no tienes el pasaporte. Sí, nada, muy rápido. Además, uniendo las dos preguntas, estando de acuerdo totalmente con la última reflexión, hay un dicho español que dice que no solamente hay que ser honrado, sino que parecerlo, ¿no? Y en esto de RSE muchas veces estamos más preocupados en el parecerlo que en lo anterior, ¿no? que en el ser honrado, ¿no? Yo creo que efectivamente aquí hay que empezar a hablar más de gobernanza, más de cómo cambia, ¿no? Cómo desde arriba abajo, desde abajo arriba, me da lo mismo, empezamos a cambiar la concepción de la propia empresa y de cómo se relaciona y cómo trabaja, más que cuestiones más satélites que, siendo importantes, desde luego no fundamentan de forma exclusiva la RSE, con lo cual, suscribo desde el principio hasta fin las dos últimas intervenciones. Pues muchísimas gracias. Pasaremos ahora a la segunda parte de nuestra sesión. Fuerte aplauso a los ponentes.